Buenas tardes, mis hermanos. Les saludo con la paz del Señor. Vamos a ir empezando, aunque somos poquitos, ya van a ir llegando, si Dios quiere, los demás. Qué bueno que Dios nos dio un día más, ¿verdad? Para adorarle y para escuchar su palabra. ¿Amén? Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias porque hemos visto de nuevo la luz del día, Señor. Has tenido misericordia de nuevo para con nosotros. Te doy gracias, Señor, por las personas que han venido, Señor. Se han esforzado, Padre, porque queremos escuchar tu palabra. Te pido por los que no pueden venir, Señor. Tú conoces cada situación, Padre. Te pido por aquellos que tienen necesidad, Señor. Quizás no pueden viajar, Señor, debido a la economía, pero tú sabes, Señor. Tu palabra nunca nos falta, Señor. Te pido que nos guíes, Señor, en esta reunión, que podamos, Señor, elevar olor grato hacia ti, Padre. Que la alabanza y la adoración sean de todo corazón, Señor, con inteligencia, Padre, con palabras que te honren, te adoren, Señor. Te damos gracias, Padre, y te pido que bendigas también a quien va a traer la palabra, Señor. Sabemos que tú nos quieres hablar hoy, Padre. Te damos gracias por todo. Amén. Gracias, Señor. Voy a leerles el Salmo 150, es un salmo conocido. Alabar a Dios en su santuario, alabarle en la magnificencia de su firmamento, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabarle al son de bocina, alabarle con salterio y arpa, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo. Todo el que respira, alabe a Jehová. Aleluya. ¿Cuántos respiran hoy? Amén. Hoy el Señor nos ha dado vida, así que vamos a alabarle por eso. Gloria al Señor. Amén. Amén.
Aleluya. Gloria al Señor.
Biblias. Eclesiastés. ¿Lo tienen? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, y no lleguen los años a los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, antes de que oscurezca el sol y la luz, y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblaran los guardas de la casa, y se encorvaran los hombres fuertes, y cesaran las muelas porque han disminuido. Y se oscurecerán los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. Cuando se levantará la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerán el almendro y la langosta. Será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles, antes que la cadena de plata se quiebre, y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Amén. La vez pasada Noé compartía un salmo, ¿verdad? Escrito por un anciano. Y este pasaje lo escribió Salomón, ¿verdad? Quien era... busqué información sobre él y dice que tuvo una vida, digamos, dice, heredó un considerable imperio, conquistado por su padre el rey David, que se extendía desde el valle torrencial en la frontera con Egipto hasta el río Éufrates en Mesopotamia. Tenía una gran riqueza y sabiduría. Administró su reino a través de un sistema de 12 distritos. Poseyó un gran harén, el cual incluida a la reina, a la hija del faraón. Honró a otros dioses en su vejez. Consagró su reinado a grandes proyectos de construcción. Tuvo una vida lejos de Dios por un momento, ¿verdad? Y leí también que algunos no le atribuyen este libro a él, ¿verdad? Pero le creemos al Señor porque es palabra de Dios. Y él llegó a una conclusión. En el capítulo 13, en el versículo 13, dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Amén. Él llegó a esta conclusión después de haber vivido tanto. Dice que era un hombre con mucha sabiduría. Y les invito también que en sus casas puedan leer todo el libro de Eclesiastés, que no tiene desperdicio. Habla de qué pasajera que es la vida, qué corta que es, y los afanes es todo un absurdo en este mundo. Lo único que vale es nuestro Señor Jesús, es temerle a Él. Eso es lo único que nos llena a nosotros, ¿verdad? Porque la vida en el mundo no hay esperanza, pero solo en el Señor encontramos lo que nos llena, amén, la salvación. Vamos a ponernos de pie y vamos a adorar a nuestro Señor.
gracias, Señor. Señor Dios nuestro, porque nos pertenece, Señor, y te pertenecemos a ti, Padre. Porque tu diestra nos ha sostenido hasta hoy, Señor. Hemos venido a adorarte, Señor. Oh, Padre. Gracias, Señor, mi Dios, a ti levanto hoy mi canto.
infundirán tu aliento y tu preciosa paz. Tu diestra me sostiene, tu gozo es la fuerza de mi corazón. Tu vara y tu callado me infundirán tu aliento y tu preciosa paz. Tu diestra me sostiene, tu gozo es la fuerza de mi corazón. Tu vara y tu callado me infundirán tu aliento y tu preciosa paz. Tu aliento y tu preciosa paz. Tu aliento y tu preciosa paz. Oh Señor, esperamos que nuestro canto sea agradable a tus oídos, Señor, que agrade a tu corazón, Señor, como te exaltamos, Padre. Oh Señor, porque tú eres digno, estamos reconociéndolo, Padre. Nos inclinamos, Señor, ante ti, porque tú eres el Rey, Señor. Esperamos, Señor, que tu vara y tu callado, Señor, siempre tengan aliento para nosotros, Señor. A continuación, Señor, escucharemos tu palabra, Señor, y queremos tener un corazón que reciba lo que tú quieres decirnos, Señor, que seamos receptivos, Señor, sensibles a tu palabra. Te pido que nos hables, Señor, que nos confrontes, Padre, con tu palabra, que podamos dar fruto, Señor, de tu Espíritu. Tú nos has dejado ejemplos, Señor, en toda tu palabra, Señor, para que podamos vivir conforme a ti y adorarte, Señor, con nuestros hechos, Señor, nuestros pensamientos, leyendo tu palabra, Señor, cantándote, dando buenas dádivas, Señor, buenas obras a ti, Padre. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Nos ponemos, nos sentamos y vamos a escuchar la palabra que el Señor nos trajo en este día. Amén. Amén. Buenas tardes. Buenas tardes. Señor le bendiga. Amén. ¿Cómo están? Bien. Después de los ravioles y de los sueños, ¿no? Pero qué bueno, como decía mi hija, el Señor nos dio la vida, ¿no? Y celebramos la vida. Y celebramos la vida del Señor que resucitó al tercer día. Y también celebramos la vida que Él nos dio a través de ese sacrificio. ¿Sí o no? Bien. Bueno, vamos a abrir Gálatas capítulo 5. Vamos a continuar, ya falta muy poquito. Estamos concluyendo con nuestra serie de Gálatas 5, 16 en adelante. Y la verdad que ha sido una enorme bendición los diferentes oradores y maestros que han enseñado cada punto de estos versículos tan ricos, que creo que igual de todas maneras someramente se ha desarrollado, porque la palabra de Dios es tremendamente poderosa y siempre tiene riquezas para extraer. Vamos a ir a Gálatas 5, 16. Dice así: digo pues,
andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y habla del Espíritu Santo en mayúscula, y el del Espíritu, el Espíritu Santo, es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, no estáis bajo la ley de Dios. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, primero, adulterio, segundo, fornicación, tercero, inmundicia, cuarto, lascivia, quinto, idolatría, sexto, hechicerías, 7, enemistades, 8, pleitos, 9, celos, 10, iras, 11, contiendas, 12, disensiones, 13, herejías, 14, envidias, 15, homicidios, 16, borracheras, 17, orgías y 18 cosas semejantes. Fíjense que están en plural, ¿no? Hechicerías, enemistades, no es que es pues, una, ¿no? Celos, no es que es un celo. Es la vida se la pasa celando, se la pasa iracundo, se la pasa contendiendo, etc., ¿no? Acerca de las cuales os amonesto, dice el versículo 14, la segunda parte, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no, digan conmigo, no. O sea, en la negativa, no heredarán el reino de Dios. O sea, ¿hay alguna duda de esto? De que no heredarán el reino de Dios quienes manifiestan a través de sus carnes, de su ser, todas estas cosas. Es decir, no tienen nada que ver con Dios. Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es, primero, amor, segundo, gozo, tercero, paz, cuarto, paciencia, quinto, benignidad, sexto, bondad, séptimo, fe, octavo, mansedumbre, y noveno, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Falta templanza, que sería el próximo domingo. Y como les decía, cada hermano que ha enseñado ha desarrollado lo que Dios le ha dictado, lo que Dios le ha guiado a hacer, y amén de eso también nosotros hacemos nuestro propio estudio, ¿no? Porque no es solamente esperar el domingo para ver qué nos trae ¿no? Sino estar ahí ávido con la palabra y también estudiando y cotejando y pidiéndole al Señor que también nos hable de forma personal. Hoy me toca a mí. ¿Qué me toca? Tengo mansedumbre. ¿Ustedes qué dicen como parte de la grey del Señor? ¿Tengo mansedumbre con ustedes? ¿O algunos los mandé de vuelta allá, a Egipto? ¿Y ustedes tienen mansedumbre conmigo? Entre vosotros tenéis mansedumbre. En el matrimonio hay mansedumbre. Entre hermanos hay mansedumbre. Bueno, mansedumbre es el tema de hoy. Es una actitud de humildad y amabilidad que se somete con paciencia a pesar de las ofensas. Eso es una definición de mansedumbre. Mansedumbre es algo sin deseo alguno de vengarse o retribuir. Me la hiciste, ¿no? Yo tengo dos perritos y ustedes algunos los conocen, ¿no? A don Toby y a doña Blanca Clara. Y a veces Toby juega y le muerde de más, porque a veces los perros se emocionan. Y se lo muerde de más y ella como que le dolió y se da vuelta y es más chiquita, pero igual como no me dolió, le dice, ¿no? Que uno observa a veces los animales y uno es lo mismo, ¿no? Me hiciste, me dolió, ¿no? Y le devuelve, aunque sea por ahí no violencia física, pero a veces la palabra. Me hizo, yo también le voy a responder. Mansedumbre es todo lo opuesto. Es una actitud de humildad y amabilidad que se somete con paciencia a pesar de las ofensas, sin deseo alguno de venganza o retribución. En el Nuevo Testamento, este término se utiliza para describir 3 actitudes, por lo menos. Mansedumbre significa tener una disposición de espíritu
calmado y equilibrado. Que podríamos relacionarlo también con templanza, pero templanza habla también de dominio propio, ¿no? O sea, está muy ligado mansedumbre, con templanza, con humildad. Es usar la autoridad, quienes tienen autoridad y el poder, sin abusar de ellos. Eso también es mansedumbre. Es estar bajo críticas y ataques sin dejar que nos depriman o nos hagan dudar de nuestra identidad. Es tener las pasiones y las emociones bajo control. Eso es mansedumbre. Es tener la correcta disposición de espíritu que nos lleva a aceptar los tratos de Dios, que los tratos de Dios son de todas múltiples formas. Tomarlo con gozo y mansedumbre, sin discutir acerca de lo que está pasando y tampoco sin resistirse. La vez pasada escuchaba algo que compartía con mi esposa, que a veces uno se siente atacado o se siente ofendido o dolido, porque eso puede pasar en las mejores familias y puede pasar entre nosotros. Y decían que es como cuando alguien de repente lo atropellan, cruza a alguien la calle, no vamos a poner a nadie como ejemplo, porque a veces se cumple lo así, tiene una maldición y no va a tener mansedumbre, ¿no? Pero alguien que cruza la calle y pasa un imprudente a 200 por hora y lo levanta 3 metros por el aire, cae al piso y lo quiebra le quiebra la pierna, 3 costillas, ¿no? Sin diente lo dejó. Entonces, claro, ¿quién tuvo la culpa? Porque estaba cruzando bien, estaba cruzando en verde. ¿Quién tuvo la culpa? El del auto, el imprudente. Entonces, uno tiene que decirle a la persona, bueno, ahí está, no es, o sea, está todo roto, pero está vivo, digamos, ¿no? Y bueno, ahora te van a llevar en una camilla, te van a poner unas agujas, te van a meter suero, te van a operar, te van a abrir la pierna para arreglar esos huesos, te van a implantar 3 dientes nuevos, y vas a tener un proceso de rehabilitación de 6-7 meses. Y entonces el que está ahí todo así dice, yo no estoy dispuesto, yo no tengo la culpa de eso. Yo no tengo la culpa porque me hicieron esto. Pero sí tiene que pasar por todo ese trato, pasar por toda esa restauración, pasar por esa curación. Lo mismo pasa en el ámbito espiritual. A veces decimos, no, pero la culpa es de aquel, y siempre estamos apuntando hacia afuera, pero los que tienen que ser moldeados, los que tienen que ser restaurados y sanados son los que han sido ofendidos, y dejarse sanar, dejarse tratar en la procesadora de Dios, que es como una gran procesadora, tiene unos filos, unas agujas, unos filos que giran así, y el Señor te mete adentro y ahí te empieza a tratar. ¿Por qué? Y porque hay cosas que cambiar. Porque decíamos que manifiestas son las obras de la carne, que no tienen nada que ver con el fruto del Espíritu. Entonces, si somos hijos de Dios y hemos nacido de Dios, de la simiente de Dios, tenemos que tener semejanza de carácter al de Dios. Y eso hay que ir trabajándolo. ¿Cómo? Sometiendo nuestra propia naturaleza a la naturaleza del Señor. Hacer pues morir de vosotros todas estas cosas. O sea que está latente. No significa que desapareció. La ira, la envidia, no desapareció. Está en la naturaleza humana. Pero como dijo Juan, es necesario que yo mengue y él crezca. La mansedumbre es la solución para terminar con la ira y el carácter explosivo. ¿Escuchaste? La mansedumbre es la solución para terminar con la ira y el carácter explosivo. Y es más profundo de lo que uno puede de repente escuchar y decir, qué interesante, qué bueno. Entonces se trata de no hablar, de no contestar, de no reaccionar. Sí, pero uno puede estar sin reaccionar y sin contestar y sin responder y sin vengarse, pero adentro es el volcán del Krakatoa, ¿no? Está adentro
le revientan todos los órganos porque está con toda la furia adentro, pero no contesta nada y pone una sonrisa de Garfield y está todo bien, pero por dentro está que quiere matar a alguien. Eso no es, eso no. Tiene que haber una transformación de adentro hacia afuera. El fruto, como decimos siempre, el manzano da manzanas, y la vid da uvas, y el peral da peras, o sea, y el cristiano da la imagen de Cristo. O sea, naturalmente, si no estamos actuando, y eso dura muy poco, no va a perdurar. Porque dice el Señor, separado de mí nada podéis hacer, pero si estamos injertados en la vid verdadera, vamos a dar fruto. Amén. Moisés fue un hombre iracundo, fue impulsivo, ¿se acuerdan? Él era un hombre de guerra, un gladiador, estaba preparado para la batalla, un hombre de conocimiento, de sabiduría, o sea, tenía, hasta que de repente, bueno, descubre él que él no es egipcio, sino que es hebreo y todo lo demás, y mata a un egipcio. ¿Lo vieron en la película? ¿O lo hicieron en la película? En la serie lo vieron. Y después fue quebrantado por Dios, fue tratado por Dios en la procesadora de Dios. Fue alejado, fue llevado afuera. De ser un guerrero, de ser un hombre culto y tener todas las comodidades, fue llevado al desierto y después terminó siendo un pastor de ovejas. Y así Dios le habla. Y después de ese trato de Dios, él llegó a ser un hombre manso. Estamos hablando de la mansedumbre. Manso. O sea, tiene que venir el trato de Dios para empezar nosotros a dar ese fruto tan importante que es la mansedumbre. Todo tiene que ver absolutamente con todo. Tiene que estar el amor, la paz, el gozo, la benignidad, la bondad. Todo tiene que ir correlacionado con todo. Dice la palabra de Dios que aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Ahí está el número 12:3. Vamos a abrir la palabra, Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vestidos, dice, ¿no? ¿Se vistieron ustedes o vinieron así nomás? Como salieron de la ducha. Se vistieron, vestidos, es colocarse, pues como escogidos de Dios. Esto no significa disfrazarse, vestidos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. O sea, entrañable, desde lo más profundo, de lo que hablábamos recién, desde adentro hacia afuera. No mostrar misericordia. Ayer me dijeron algo que me dolió, pero tuve mansedumbre. Me dijeron, el pastor está sirviendo porque hay gente, porque agarré la bandeja especial. Porque hay algún mensaje ahí subliminal, ¿no? No. Desde adentro, porque es natural. ¿Sí? Aquí hay gente que es siervo natural, es siervo. Ve la necesidad y está ahí, agarra una escoba, agarra algo, está haciendo, uno lo ve, y en todas las áreas. De entrañable misericordia, de benignidad, cuando se habló de la benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. O sea, que la mansedumbre tiene que ver con una sumisión a la voluntad de Dios. Tengan mansedumbre, hermano Luis. Sumisión, digan conmigo, sumisión a la voluntad de Dios. Para eso es la mansedumbre. Por eso dice que el Señor era manso. Pues estaba sometido, yo no vengo a hacer mi voluntad. Estaba enseñándonos. Vengo a hacer la voluntad de mi Padre que me envió. Vamos a leer Santiago, capítulo 1, 21, viendo 3 aspectos de la mansedumbre. Lo primero es que la mansedumbre es para estar sometido a la voluntad de Dios. Santiago 1, 21. Por lo cual, por lo tanto, desechando toda inmundicia, vieron que primero dice vestidos. O sea, es una acción que uno tiene que hacer.
No dice hacer 40 días de ayuno o hacer, no sé, largas oraciones. No, es una acción. Después dice, por lo cual, desechando también es una acción. Es como quien limpia y esto no sirve. Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Porque el ser humano es una fábrica de pecar. Es una máquina de pecar el ser humano. Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. O sea que el segundo aspecto es que la mansedumbre es disposición a ser enseñados. En otras palabras, tener un espíritu enseñable. No que yo ya me la sé toda, entonces no, tener un espíritu enseñable, porque es Dios a través de su palabra hablando, no importa el orador. Y gracias a Dios yo me siento, como dice el apóstol Pablo, orgulloso o me glorío en Cristo por los oradores que hay en este lugar. Ojalá Dios pueda seguir levantando hombres y mujeres que enseñan. Y en la próxima ya va a haber mujeres también. En la próxima serie ya preparan las mujeres, va a haber mujeres también enseñando la palabra. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, la cual puede salvar, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. El tercer aspecto, vamos a verlo en Efesios 4:2. A ver, alguien que lo pueda leer. Al que lo lee, esa palabra le va a hablar a él o a ella. A ver, nadie lo va a leer. Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor. Es decir, que el tercer aspecto, como dice el texto, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos, vamos a decir todos juntos, soportándonos, con paciencia, los unos a los otros en amor, que es también otro aspecto del fruto del Espíritu. Entonces, el tercer punto es, la mansedumbre es consideración hacia los demás. También dice la palabra, que nadie tenga mayor estima de sí mismo de la que deba tener, sino considera al otro como superior a sí mismo. Mansedumbre, sometimiento. La mansedumbre es una gracia de Dios. La palabra griega es praotes, que significa también humilde. Y humilde no significa de estar todo remendado, ¿no? Todo con carita de Chavo del Ocho. No, porque hay muchos que están así, por dentro son peor que Don Ramón. No, es una humildad de espíritu. Es una gracia que no la podemos poseer por nosotros mismos. Porque cuando la persona, el ser humano quiere ser manso por sus propios medios, termina siendo hipócrita. Porque no es la mansedumbre que viene del Espíritu. Porque la mansedumbre que estamos hablando es una obra exclusiva del Espíritu de Dios. Por eso es necesario meternos con el Señor y pedirle al Señor que transforme todo nuestro ser, que Él llene nuestra vida, que podamos ser maleables, que podamos ser sensibles a su voz y enseñables para poder vivir como Él quiere que vivamos. Y, amada iglesia, si nosotros cumplimos todos los parámetros bíblicos, por lo pronto esto que estamos viendo, esta serie, nuestra vida va a cambiar. Y los resultados van a ser asombrosos. Porque los problemas que se nos plantean muchas veces, el problema somos nosotros mismos. Las peleas, las cuestiones familiares, las cuestiones laborales, uno a veces ninguno mismo se aguanta, porque falta ejercitar el fruto del Espíritu. Esta y las otras virtudes del fruto solo están presentes en la vida de un creyente cuando esa vida en su demostración de carácter y conducta es afectada por la resurrección
y el nuevo nacimiento que solamente el Espíritu Santo puede llevar a cabo a través de la exposición del Evangelio. Un pecador, todos somos pecadores, pero somos pecadores redimidos, pero un pecador que está perdido, que está sin Cristo, sin esperanza, escucha el mensaje y resucita. El Señor lo resucita, lo pasó de vida a muerte. Entonces esta persona va a comenzar a evidenciar el fruto del Espíritu. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí está la resurrección. Cuando el Espíritu de Dios toma a una persona por habitación y mora allí, con gran certeza podemos afirmar que habrá fruto. Por eso el Señor dijo, por el fruto se conoce el árbol. Porque a veces uno fácilmente puede decir, yo soy cristiano. Y como decía yo en una enseñanza el sábado o hace 2 sábados, que no vamos a discutir eso para no entrar en problema, ¿no? Dijo que es cristiano, vamos a creerle que es cristiano. Ahora después evaluaremos si realmente se comporta como un cristiano. Hoy en una enseñanza del pastor Chuy Olivares hablaba un poco sobre estas cuestiones, ¿no? Que cuando están dentro de la iglesia hasta la aureola se les ve. No sé si alguno escuchó la prédica de hoy, ¿no? Hasta la aureola se le ve, pero hay que ver cómo se comporta fuera del ámbito eclesiástico, del ámbito de la iglesia. Porque hay muchos, vieron cuando Job, ahí se escribe que estaban, dice, los hijos de Dios, estaban los ángeles del cielo, y entre medio de ellos estaba Satanás. Y en la foto, si vos mirás la foto, la selfie que se hicieron, son todos ángeles de luz. Pero hay uno que no es luz, que es tiniebla, pero se disfraza. Entonces, la verdad se ve en el campo de acción. En el campo de acción. Y eso va para todos nosotros. Para todos. Entonces, cuando el Espíritu de Dios toma una vida, esta indefectiblemente va a comenzar a dar esos frutos. Y la misma persona se sorprende de lo que antes hacía, ahora no lo practica más, sino que ahora hace otra cosa para agradar a Dios. Esa persona será tierra fértil para que brote el fruto del Espíritu y con él la virtud de también la mansedumbre. Porque yo conozco hermanos allá en Berazategui, tenemos un hermano, paraguayo, que me contaban en su vida anterior cómo era, y él andaba con su facón. ¿Saben lo que es un facón? ¿Sí o no? Un cuchillo más o menos así puntiagudo, lo tenía acá, y cuando no le gustaba algo, él se salía a pelear y hincaba, ¿no? Y nadie le podía predicar, de decirle que era un pecador, porque él no lo permitía, porque él era macho, era guapo, y te hacía frente y te echaba al cuchillazo de su casa. Así era él. O usted tiene que verlo ahora. Escucha hablar del Señor o canta y el hombre llora. Tiene otra, y cada vez que escucha la palabra dice, el Señor me habló otra vez, el Señor sigue tratando con mi vida. Y es un hermano que la verdad, siempre que lo veo, pienso en esto, cómo el Señor transforma una vida, cómo el Señor hace con las vidas como Él quiere, ¿no? Y entonces decimos que el que tiene al Señor en su vida, el Espíritu de Dios, será tierra fértil para que brote estos frutos. Un hombre con esa característica, en su carácter y comportamiento, será acreedor de hermosas palabras de bendición que el Señor declara en una serie que también hemos dado hace algún tiempo, el Sermón de la Montaña o el Sermón del Monte. Cuando dice el Señor, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Recién decíamos que todos los que manifiestan las obras de su carne no heredarán el reino de Dios. Pero los que son mansos, los que dan evidencia de mansedumbre, esos sí heredarán el reino de Dios. La mansedumbre es lo opuesto, es lo contrario a estar fuera de control.
o estar, me salí de las casillas, o me saltó la cadena, o me salí de los estribos, tantas expresiones que se dicen, ¿no? Me bajé de la cruz, ese es más santo todavía. No significa mansedumbre, no significa, bajo ningún punto de vista, debilidad, sino autocontrol. Pero un autocontrol supremo dado por el Espíritu de Dios. Jesús nos ha dado un ejemplo clarísimo de mansedumbre. La máxima expresión de la mansedumbre es el Señor. Sus eternas palabras traspasan las edades cuando dice: aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Trasciende la eternidad esta palabra y Él no cambia, Él sigue siendo igual. Cuando fue humillado el Señor, porque fue humillado, si nosotros pensamos a veces que somos maltratados o somos execrados o despreciados, si hay alguien que sufrió la humillación más grande de toda la historia de la humanidad, fue Cristo. Fue torturado públicamente, fue castigado hasta la muerte y no profirió palabra de maldición. ¿Cuánto aguantaríamos nosotros de vejación o maltrato o tortura o castigo sin maldecir al que nos está infringiendo esa tortura? El Señor ni siquiera en su corazón no injurió a ninguno de sus adversarios. Él no insultó a sus verdugos, ni los amenazó con el infierno, como prometiéndole el infierno. Y aquellos hombres que se burlaban, que se mofaban del Mesías, en su estado de mayor debilidad, porque él físicamente estaba agotadísimo, estaba agonizando ya. Él decía, contestaba con palabras de perdón. Ellos le decían: si eres tú el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Nadie podría hacer eso, porque estaban bien estacados, clavados con clavos de hierro en una gruesa madera. No había manera de salir de ahí. Y se burlaban de él. Y no escucharon palabras de resentimiento de parte del Señor. No escucharon palabras de amargura. Al contrario, el manso y humilde Señor fue su intercesor. Porque miren, la palabra siempre nos enseña que no solo se trata de no hacer lo malo, sino por todo lo contrario, hacer lo bueno. No es, escuchen por favor, no es solamente no hacer lo malo y quedarse estático, no le digo nada. No digo nada. Sino que los bendigo. Por eso el Señor le dice: amar a vuestros enemigos y bendecirlos. Orar por ellos, desearle lo mejor. Aunque lo quieras mandar allá, ¿no? Al infierno, al lago de fuego, Señor, sin juicio, va derecho. No. Orar, bendecirlos, llevar un regalo, ayudarlos. Y es lo que hizo el Señor, es lo que nos mostró el Señor. Y eso no significa que mansedumbre es lo mismo que ser un pusilánime o un tonto, sino ser manso es hacer, en este sentido, hacer la voluntad de Dios. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor estaba vacío de orgullo y desbordante en mansedumbre y amor. La mansedumbre es sabiduría. Ser manso no tiene nada que ver con ser tonto o pusilánime. La palabra como tal deriva, la palabra pusilánime, no es una palabra que se usa mucho, deriva del latín pusillanimis y está a su vez relacionada con pusilus, que significa pequeño, y animus, una palabra compuesta, que traduce ánimo o espíritu pequeño. Eso no es ser manso. El Señor
nos muestra que ser manso no es dar señales de debilidad, como muchos lo hacen ver cuando dicen, yo soy manso pero no menso, ¿no? Yo soy bueno pero conmigo no te metas. O sea, ser bueno, ¿no? Más vale que no me conozcas cuando me enojo. O sea, tipo advertencia, entre advertencia, amenaza y no sé qué, ¿no? Más vale que no me agarres un día cruzado. No sé qué es cruzado. Hoy no me hablen que no amanecí bien. ¿Puede un cristiano hacer eso? Hay estados de ánimo donde uno, no sé por qué, cuestiones del universo, dijo el otro, se levanta como medio, ¿no? Alunado, dicen, ¿no? Bueno, entregue esa luna al Señor y sea manso. Y cálmese, calmémonos. Porque, amados, como dice el apóstol Pablo, no hemos sufrido hasta la sangre como otros cristianos, hermanos nuestros, están sufriendo. A veces creemos que nuestro problemita es un problemote. Y realmente el Señor resolvió el problema más grande que teníamos, que era el pecado, que era la muerte eterna, en la cruz del Calvario, cerrando su boca. Enmudeció, dice, como un cordero, no abrió su boca. O sea, soy manso pero no menso. Esto significa, si alguien, soy tranquilo pero no soy tonto, así que no te aproveches de mí. Que sea así calladito, que sea buenito, no significa que te aproveches de eso. Es una como, ¿no? Es la letra chica. Esas palabras se dicen de esa manera para hacer saber a las personas que no se puede aprovechar de su actitud simpática, pacífica y amable. Quizás ese dicho puede venir de alguien donde el Espíritu Santo no habita, porque hay personas muy buenas allí afuera, que son macanudas, siempre está contento, siempre dócil, siempre buenito, nunca le escuché gritar, pero eso no significa que tenga el Espíritu Santo. Por eso, estas palabras no deberían proceder, estas palabras cuando digo yo soy manso pero no me busques, eso no lo puede decir un cristiano, si es un cristiano. Pero si es un cristiano y piensa esto, este es un buen momento para corregirte. ¿Tenés un espíritu enseñable para aprender? ¿Sí? Yo soy el primero. ¿Ustedes? Los jóvenes también, que los jóvenes son... Conmigo no te metas, yo tengo 20 años. No hay insensatez alguna en la mansedumbre, porque es fruto del Espíritu. No hay tontería, no es algo tonto ser manso. Nadie es tonto porque es manso. Al contrario, el que es sabio será manso, y ser manso siempre será una actitud de sabiduría y también de humildad. Actuar en mansedumbre siempre será una respuesta en búsqueda del beneficio de los demás, y actuar de esa manera principalmente hará que nos parezcamos más a quien nos salvó, a nuestro Señor Jesús. Viviendo en mansedumbre debemos estar. La mansedumbre no es debilidad de carácter. Tampoco por eso te digo que tengas carácter. La vez pasada, no sé si fue Juan o quién, el pastor tiene carácter, no sé, me habrá visto una actitud media. Porque a veces la cara engaña, a veces, ¿no? O sea, mi rostro no es muy agraciado y siempre me sale más fácil estar serio que reírme. Pero pareciera como que estoy enojado, pero no lo estoy. O sea, los que me conocen saben, ¿no? No, Gary, está todo bien. Pero puede ser que una persona esté sonriendo y tenga un carácter que mamita querida, ¿no? Entonces, es importante, imprescindible, como cristianos, dar este fruto o dar esta señal del fruto del Espíritu. Mansedumbre. La mansedumbre no es debilidad, al contrario, una persona que no reacciona de esta manera violenta o airada posee un carácter fuerte que antepone la virtud antes que el deseo carnal. El cristiano antepone esta virtud, la mansedumbre, antes que el deseo carnal de agarrarlo del cogote. No, Señor, no. Es fácil responder con mansedumbre. Regularmente no es fácil.
El apóstol Pablo dijo que el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el deseo del espíritu, que es que seas manso, es contra tu carne. La carne no quiere ser mansa. Quiere demostrar que, mira, ten cuidado conmigo. Yo soy bueno, pero no me busques. Ese no es el pensamiento de un cristiano. Por eso somos diferentes. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. El mundo invierte estos roles. Dice, no, lo que diga el espíritu no nos interesa. Le interesa lo que diga la carne. ¿Es imposible, perdón, ¿es imposible ser manso? Pregunto. A ver, porque hablo rápido o justo tosí. ¿Es imposible ser manso? ¿Sí o no? ¿Por qué no son? No es imposible. Si el fruto del Espíritu está presente y soy responsable de evidenciarlo. Está ahí, pero hay que ver qué decidimos que salga. ¿El fruto del Espíritu o la obra de la carne? Está ahí. Es una lucha. Pablo habla de esa lucha. Paradójicamente, el Señor no hace una transformación total del ser humano, en el sentido de que anula todo lo que uno es como de la naturaleza humana. No está anulado eso. Por eso le decía que alguien no va a dejar de pecar hasta que parta de la tierra. Por eso la palabra del Señor nos alinea, nos corrige, nos pone en vereda. ¿Por qué? Porque tenemos inercia al pecado. Tenemos más inercia al pecado que a hacer la voluntad de Dios. Mas ayer nos hablaba claramente el hermano Esteban sobre la conciencia. La conciencia claramente nos dice el bien que debemos hacer y el mal que tenemos que evitar. Y más teniendo el espíritu, ni hablar. No tenemos escapatoria y la palabra. ¿Se entiende, no? Cuando actuamos con mansedumbre, cedemos por amor hacia los demás. Ayer leía en la versión de lo que leía el hermano Esteban de Juan, capítulo 8, 9 creo que era, o 7, 8, no recuerdo. Y decía, la versión que yo leía decía, aquel que peca contra su prójimo es como si pecara contra Cristo. Y eso me quedé ahí, ¿no? Pensando. Si vos pecás contra tu prójimo, es como si pecaras contra el Señor. Fíjense cómo, a qué nivel pone el Señor la gravedad de la ofensa, de no actuar con mansedumbre, porque todos nos equivocamos, todos somos falibles, podemos errar, podemos ofender hasta con una omisión. No me contestó el pastor, debe estar enojado conmigo, entonces yo también me enojo con él, por la duda. O me contestó, pero me contestó más o menos, entonces uno no sabe, ¿no? Pero pasa, porque como dice también el pastor Lluvia, algunos son corazón de chocolate. Un poquito de calor se empieza, ¿no? Y bueno, ayer también nos hablaba el hermano sobre el hermano débil. Y bueno, si no come carne, ¿por qué? ¿Vegano se dice ahora? ¿Vegano? ¿Qué? ¿Vegetariano con qué? No sabe. Y bueno, ponemos un bife ancho así, ¿no? Una mariposa. ¿Conocen la mariposa? Un bife así, se ahora así, ahí con chimichurri, y el otro es vegetariano. Y bueno. Dice Pablo, para no hacerlo pecar al hermano, no comas. Bueno, así le explicó bastante bien el hermano. Entonces, cuando actuamos con mansedumbre, cedemos por amor hacia los demás. A veces hay que ceder. A veces hay que dejarlo. Porque al otro le ofende tal actitud o tal cosa. Entonces a veces conviene, por lo que hablaba anoche, por amor, porque todavía es débil y no entiende, entonces déjalo. Y eso tiene que ver con la otra característica del fruto del Espíritu, la templanza, que es la que se va a dar el próximo domingo, que no se lo pierdan.
o dominio propio. Entonces actuaremos en beneficio de otro, porque la mansedumbre es lo opuesto a los arranques de ira. Yo veía un video en estos días, no sé quién lo publicó, que mostraba una cadena de favores, no sé si ustedes lo vieron, que una persona que viene con una bolsa toda llena de... Primero un nene que va con el cape y se cae, entonces lo levanta un hombre, y después el nene va y ayuda a una señora, y la señora ayuda a otro, y se ayudan todos, y todo me parece el paraíso eso, ¿no? Porque todos contentos, un ramo de flores. Entonces, bueno, es una utopía eso, ¿no? Realmente no. Y si acá sálvese quien pueda, y si vos el colectivo, hay una viejita atrás, vos vas primero porque un solo asiento, y todas esas cosas que pasan, ¿no? Pero no, el que tiene la mansedumbre actuará en beneficio del otro. Porque si yo como cristiano respondo de manera áspera y de manera agresiva, puedo herir a un hermano y hacerlo tropezar. ¿Por qué? Porque no supe tener mansedumbre, ni tampoco el otro fruto, la otra parte del fruto, templanza, dominio propio. Lo opuesto a los arranques, mansedumbre es lo opuesto a los arranques de bronca, de ira. Pegó un portazo, ¡pum!, rompió un plato, ¡plash!, le tiró la Biblia por la cabeza al hermano. La impulsividad, el trato áspero y tosco hacia las demás personas es lo opuesto a la mansedumbre. Cuando pensés que alguien ha sido injusto con vos, tu jefe, tu mamá, tu esposo, tu esposa, tu hijo, las personas, la vida misma, no importa quién, pensá también en que Jesús recibió la mayor y la más grande de la injusticia para hacer justicia. Y no era que Él tenía culpa. No es que Él vino a sufrir la injusticia por su culpa, sino que sufrió una injusticia por nuestra culpa. Es como si te tocara a vos pasar algo injusto y encima para beneficiar a otro. Lo que te pasa a vos, como decía el apóstol Pablo, nuestro sufrimiento redundó en bendición para ustedes. Y no dice, che, yo por culpa de estos cristianos, por culpa de los de Éfeso, yo estoy en la cárcel, aquí nos garrotearon, nos dieron de palazos y nos metieron en la cárcel por culpa de ir a predicar y salvar a esa gente. No, ellos dicen que estaban gozosos y cantando ahí en lo más hondo de la cárcel, ¿se acuerdan? ¿O no se acuerdan? El peso de nuestro pecado costó su propia vida. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Acordate de esto cuando te pasa una injusticia, que te suceda algo. Y vuelvo a repetir, no es cerrar tu boca, después llegar a tu casa y ¡pum!, le hundís el puño al televisor y ahí te descargaste. O le pegaste una patada al perro, el pobre perrito voló 2 meses. Pero hice esto, necesitaba descargar porque si no lo mato. No es eso. No es eso en la vida de un cristiano, porque Cristo no fue así. Meditemos en esta palabra para que sean siempre parte de nuestra vida y sean aplicadas al ver nuestra responsabilidad como creyentes y aprendamos a pedir la ayuda del Señor, y el Espíritu de Dios vendrá a nuestro socorro, vendrá a asistirnos. Sigue diciendo, angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Actuemos, queridos hermanos, con mansedumbre.
pero la mansedumbre que viene de Dios. Aún en contra de nuestra propia comodidad, aún en nuestro costo y daño, y aunque nuestra reputación quede por el piso, porque no puede pasar eso. Mañana alguien se rayó con vos, se enojó con vos y te ponen en el Facebook una historia inventada tuya, con fotos que parece que sos vos, pero no sos vos. ¿Y cómo haces para limpiar esa imagen, no? Actúa con mansedumbre, salite del Facebook, perdoná y amá. Esa es la reacción de Cristo. Siempre deberíamos preguntarnos qué haría Cristo, qué haría el Señor en este caso. Cuando te toca alguna situación que no entendés qué está pasando, alguna situación que no sabes cómo manejar, ¿qué haría el Señor? Primero orá al Señor, que Él te guíe. ¿Y qué haría el Señor? Tenés el ejemplo de vida, cómo actúa el Señor. Ante la angustia y la aflicción, ante la tensión que surge muchas veces en la casa, en el hogar, muchas veces sucede en el matrimonio, con el cónyuge, muchas veces con los hijos, muchas veces con los padres o con otras personas. La fricción que se vive muchas veces en el lugar de trabajo, porque uno a veces tiene que aguantar porque ahí comen tus hijos y tienes que aguantar un montón de cosas hasta que se burlen de tu fe y un montón de cosas. Estás rodeado de impíos. Bueno, mansedumbre. Quizás en la escuela, en la universidad, aún frente a tus enemigos. No lo consideras vos tus enemigos, pero ellos sí, de la forma como actúan. Si son enemigos de Dios, son enemigos tuyos. Pero vos tenés que amarlos y llevarlos a Cristo. Que, amados, cuando sucedan todas estas cosas, cuando venga la afrenta, cuando venga el cachetazo, cuando venga el choque, cuando venga la injusticia, que la mansedumbre tape nuestra boca. Que la mansedumbre aprisione nuestro pensamiento y lo sujete a la autoridad de Cristo. Que seamos capaces de responder, fíjense qué difícil lo que viene, sin enojo y sin resentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Así sea. Porque a veces nos creemos muy justos y decimos, no, esto debería ser así, vos tendrías que actuar de esta manera, que queremos dirigir la vida de todos los demás, pero el único justo es el Señor, el único juez justo. Y llevémosle nuestra causa al Señor. Señor, tú sabes todas las cosas. Solamente, Señor, guarda mi corazón. Que no se cargue mi corazón con tal persona, con mi papá, o con mi mamá, o con mi hermano, o con quien sea. Y orá, y no te quedes ahí. Ahora orá por esa persona y actúa en consecuencia, viendo cómo puedes bendecirle y que vea a esa persona que no hay rencor en tu corazón. Porque no solamente hay que serlo, sino también hay que parecerlo. ¿Entienden, amado? No solamente hay que ser manso, sino hay que parecer manso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Hay que mostrarlo. Que seamos capaces sin responder, sin enojo ni resentimiento. Que la mansedumbre sea una virtud que madura junto con todas las demás virtudes. Porque entonces será una realidad de nuestra vida realmente la palabra de Dios. Realmente. Aunque no la conozcamos toda, aunque no tengamos una profundidad teológica y un montón de conocimiento, pero amados, teniendo esto, realmente estamos demostrando que el Señor habita en nosotros y estamos siendo fiel a su palabra. Aprended de mí, dice el Señor. Aprendan. El alumno mira y copia lo que dice el maestro o lo que hace el maestro. Y así seremos imitadores y no solo diremos tener mansedumbre. Y nos pareceremos cada día más a nuestro Señor. Pregunto, ¿estás dispuesto a ser manso? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Déjame. Porque amén es así sea. Así sea. Señor, si tú quieres, ¿estás dispuesto a ser manso? Sí. Bueno,
aunque eso no resulte en beneficio para vos. Ahí va la trampa, la letra chica, ¿no? Sí. Mansedumbre es apacibilidad de carácter exenta de altivez. No hay altivez, no hay vanidad. Porque rápidamente, cuando, un hermano está incurriendo en un exceso de orgullo, vanidad, soberbia, exposición, y de repente alguien le va a decir, hermano, fíjate que la palabra de Dios dice que tenés que tener cuidado con esto, porque hay hermanos que son débiles, y vos estás haciendo algo que es contraproducente tu mensaje, y se te enoja, no actúa con mansedumbre. ¿Por qué? Porque está lleno de altivez, tiene todo lo opuesto. De lo que hay en su corazón, el hombre del tesoro de lo que hay en su corazón, eso saca. De lo que hay dentro de tu corazón, eso sale. O sea, no es que vas a inventar, bueno, ahora me pongo acá mansedumbre. No, tienes que estar lleno de Dios para evidenciar esta parte del fruto. No tiene resentimiento, no tiene una predisposición mental que permite sufrir con paciencia las ofensas que se reciben, esas que te irritan, que te pueden llegar a llenar de resentimiento si no tenés mansedumbre, o que te pueden llenar de un deseo de venganza. Entonces, si tu corazón está sano y Dios habita en tu corazón, no hay lugar para la irritación, para el resentimiento, para la venganza. A vos me lo hiciste, ¿te acordás tal día, tal hora? Me hiciste tal cosa, entonces ahora yo tampoco te doy. Esa no es una actitud de un hijo de Dios. La mansedumbre está estrechamente enlazada con otras virtudes, como la humildad, la amabilidad, de la que rara vez se separa. Una persona mansa va a ser humilde y una persona mansa va a ser amable. La palabra hebrea traduce manso como hanau. Viene de la raíz haná, que significa afligir, humillar. En la palabra se destaca la mansedumbre como actitud mental que se tiene, en primer lugar, hacia Dios y también hacia los demás. Los mansos ciertamente aumentarán su regocijo en Jehová mismo, dice Isaías 29:19. Ya voy terminando. ¿Cuáles son las características de una persona mansa? Bueno, la persona mansa es enseñable. Tiene el Espíritu de Dios, entonces cuando escucha la palabra de Dios dice, recibe. También discierne. Si no es palabra de Dios, esa persona mansa dice, enseña. Enseñable también enseña. Dice, no, la palabra de Dios no dice eso. Yo te voy a explicar. Con mansedumbre, con amor. Pero la persona que es mansa es enseñable. Porque dice, enseñará a los mansos su camino. El Señor enseñará, o sea, el Mesías enseñará a los mansos su camino, dice el Salmo 25:9. Están dispuestas a aguantar disciplina de parte de Dios la persona mansa. Aunque en el momento sea gravoso, aunque en el momento no le gusta la prueba que le está tocando vivir, preferiría tener otra situación o no tan fuerte, pero la persona mansa aguanta la disciplina. Y sabes, te voy a decir algo, una vez que el Señor te mete en esa procesadora de Dios, o si querés en el horno de Dios, y te saca reluciente, cuanto más calor y temperatura y más tiempo estés en esa prueba, el Señor más brillante vas a estar. La mansedumbre hace que las personas esperen en Dios para que Él corrija los males y daños sufridos injustamente, en lugar de irarse. Ora al Señor. El Señor se encargará de tu enemigo. Vos oras para que el Señor lo salve y lo redima. Pero si esa persona no se arrepiente, pues se la verá con el Señor. Pero no con un corazón así, Señor, destrúyalo, atraviésalo con un rayo. Señor, que en un tiroteo lo haga. Sí, sí, uno no tiene límite de pensamiento. Deja la ira y desechá, te lo leo en porteño, porque yo soy argentino, ¿no? Deja la ira y desechá el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Salmo 37:8. Deja.
No le pidas al Señor que te saque. Dejá. Desechá el enojo. Sos enojón, enojona. Dejá, desechá. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Se retroalimenta de bronca. Ya me hizo 1, 2, 3, ya va por la cuarta. A la quinta le rompo la costilla. Moisés fue precisamente esa clase de hombre. Era con mucho el más manso de todos los hombres que había sobre la tierra, dice, lo leímos recién en Números. Y entonces este comentario en cuanto a su mansedumbre de Moisés, ¿no? Porque de repente lo criticaron. Y él, bueno, aceptó la crítica sin resentimiento, no dijo, oh, voy a orar al Señor para que te venga una lepra. No. Pero te digo, vos no orés para que le venga lepra a tu enemigo, al que te hace la vida imposible. Orá al Señor, porque ¿cómo actuó Moisés? Después fue e intercedió por su hermana. Este comentario habla de cuando se hizo Miriam y Aarón. Empezaron esto no eran mansos. Esto empezaron a hablar contra... Y fue una queja injustificada contra Dios también. Porque Dios, ¿qué le habla a él solo nomás? ¿Por qué le habla a él solo? Que rápidamente el Señor censuró. Dice la palabra del Señor que vino una lepra sobre ella. El Señor Jesús dice, vengan a mí los que estén cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Dice esta versión, acepten mis enseñanzas y aprendan de mí, que soy manso y humilde. Conmigo encontrarán descanso, mi enseñanza es agradable y mi carga es fácil de llevar. Jesús demostró mansedumbre al aguantar todo tipo de injuria, sin una palabra de queja, incluso al dejarse llevar como un cordero al matadero. ¿Qué les parece la mansedumbre? Creo que a veces leemos mansedumbre, así rapidito, ¿no? Pero este tipo de enseñanza nos permite profundizar en cada una de las palabras, en cada uno de los factores de este fruto. Voy a leer el último versículo que está en Proverbios 16-19. No veo el reloj por los globos, así no sé a qué hora estoy. 7:5. Ah, tengo una hora más. Me hubiese dicho 8. Vamos, Proverbios 16-19 dice así. Es mejor ser humilde y vivir con los pobres que compartir riquezas con los orgullosos. ¿Qué sería alguno de ustedes si de la noche a la mañana recibe $1 millón? Solucionaría unos problemas, ¿no? Más que el dólar ahora sube cada rato. ¿Cómo cambia, ¿no? El dinero, cómo hace cambiar a las personas. Pero no es el dinero, es el amor al dinero. Hay personas que tienen algo y ya... ¿no? Amados, el Señor les va a bendecir. Yo confío en esto, que el Señor les va a bendecir. Conforme a su fidelidad, el Señor es fiel. Y estoy hablando de la parte económica, el Señor no le va a fallar. Pero si el Señor de repente en su misericordia y en su saber te da de más, no creas que sos como la reina Esther, ¿no? Que está en un lugar de eminencia, llena, rodeada de lujo, con fama y poder. Mardoqueo le dijo, no te olvides que Dios te puso por algo. Pablo dice, si sos bendecido, es para compartir con el que tiene necesidad. No es para que acumules, porque si no te va a pasar lo del rico. Necio, tonto, esta noche vienen a buscar tu alma. Y todo lo que hiciste, no hiciste nada con todo lo que tenías. Entonces, el Señor a veces nos tiene, porque nos conoce, que de repente con dinero, con mucho dinero, dice, con sustento y abrigo no tiene. Quizás con mucho, no vamos a ir a compartir riqueza con los orgullosos. Y dice el Señor, es mejor estar con los humildes y con los pobres, porque la pobreza también nos tiene sometido a Dios. Cuando estamos apretados, estamos, ay Señor, me vino tanto de gas, tanto de luz, Señor,
confío en ti. Si de otra manera, si no, ahí descontame de la cuenta del banco. Confiamos en el dinero. Y eso también tiene que ver con la mansedumbre. Descansar no en nuestros recursos, sino descansar en el Señor, que tiene recursos inagotables para nosotros. Y muchos cristianos de hoy buscan los dones. 9 dones habla las Escrituras, allí por Corintios 12. Y hay muchos, quizás ustedes conocen algunos, que iglesias donde es un despliegue de dones, uno sana, el otro profetiza, el otro hace trompo, no sé, hace un montón de manifestaciones y yo quiero eso. Pero Pablo dijo, si yo tengo esto, tengo aquello y tengo lo otro, y no tengo el amor de Cristo, no sirve para nada. Entonces, debemos tener el fruto del Espíritu en nuestras vidas si queremos que el Señor nos confíe los dones. Los dones son palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe, sanidades, operaciones de milagros, profecía, discernimiento de espíritu, diferentes géneros de lengua, interpretación de lengua. Son formas que Dios de repente puede utilizar para manifestar alguna palabra. Y muchos rondan en eso, buscando eso, pero lo que al Señor más le importa, porque esto es para la edificación de la iglesia, pero lo que al Señor más le importa es que tengamos el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Tenemos que recurrir al Señor después de escuchar, decir, bueno, ahora ¿cómo sigue esto? ¿Cómo hago con mi suegra? ¿Cómo hago con tal situación, Señor? Bueno, deja que Él obre en tu vida, porque es una obra del Espíritu de Dios. Vamos a orar para que el Señor nos ayude. Padre, gracias. Muchas gracias. Señor, en nuestra naturaleza humana somos ávidos para hacer todo lo contrario. Muchas veces nos identificamos más con el listado de las manifestaciones de la carne que con los frutos o el fruto. A veces estamos más, Señor amado, inclinados a lo malo. Rápidamente nos sale la carnalidad. Y realmente tenemos que hacer morir en nosotros todo eso, Señor. Que aún ese tipo de pecados recurrentes, ¿no?, hacen que estemos separados, Señor. Estamos, Señor, la comunicación está rota, interrumpida. ¿Por qué? Porque siempre obramos carnalmente. Y la carne se opone, hay una oposición diametral con lo que deseas tú, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, porque debemos predicar con el ejemplo, Señor. No importando lo que piense el otro, si quedo como un tonto por ser manso, que él piense lo que quiera. O como alguien que se puede aprovechar. Yo de me puedo aprovechar porque nunca me responde. Vos actúas con mansedumbre. El Señor se encargará, Él te cuidará. Ayúdanos, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra, esta serie que venimos estudiando, Señor, y que podamos no solamente coleccionar tus enseñanzas, sino que podamos aplicarla una a una, Señor, en nuestras vidas. Lo que debemos evitar y lo que debemos buscar, Señor. Gracias, Señor. Bendice a mi iglesia, a cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, iglesia.